Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el camino del héroe en el tarot y específicamente en su primera etapa o su primer estadio que va desde el mago hasta el carro. El camino del héroe es un monomito atemporal, universal. Esto quiere decir que está presente en las distintas culturas de los distintos tiempos y que consiste en el periplo o la aventura de un personaje heroico que generalmente tiene un nacimiento especial, un nacimiento divino, puede ser mitad divino, mitad humano, ¿no? Como hijo de un dios al que desconoce, un misterio, generalmente lo que tiene que ver con su origen. Y este héroe lo que está llamado de alguna manera a realizar una proeza, a traer una cura para la comunidad o, digamos, obtener una gracia. Digamos, hay distintas posibilidades de tareas que pueden estar encomendadas a este héroe. Lo importante de tener en cuenta es que este mito del héroe tiene distintas facetas, distintas etapas, que van tomando distintas características de acuerdo al mito al que se corresponda, digamos, en qué mitología está encuadrado ese mito y, bueno, en ese sentido serán distintas las etapas y demás. ¿Por qué se asimila el camino del héroe y se lo llama el camino del loco? Porque, bueno, en definitiva, los 22 arcanos representan un camino de evolución. Podemos ver claramente un camino de evolución en los arcanos del tarot. Y podemos hacer un paralelismo entre este viaje del héroe y el viaje del loco, ¿no? Por eso ponemos al loco aparte, porque el loco en realidad, si hablamos de un camino del loco, sería el personaje que viaja por todos los arcanos. ¿Por qué se pone al loco aparte también? Porque el loco, como dice Robert Wang, es el abuelo de los dioses. Y su semilla, de alguna manera, su semilla cósmica, está presente su energía en cada uno de los arcanos. Porque el loco es el todo y es la nada. Y ese todo y esa nada está presente en todos los demás arcanos. Muy bien. Entonces, la primera etapa, digamos, el primer estadio del viaje del héroe o del viaje del loco, tiene que ver con la etapa de la educación de ese héroe. Ese héroe va a nacer en una familia, en un contexto, en una comunidad, donde va a recibir valores, educación, una estructura, ¿no? Va a tener un padre, una madre, en el mejor de los casos, como dijimos, a veces estos personajes carecen de padre y es educado por una madre, en fin, lo importante es que en esta etapa se conforma una matriz, lo que Moreno, el creador del psicodrama, decía de la matriz de identidad, o sea, todas esas pautas de conducta, esos mandatos, se van a conformar en esta etapa, ¿sí? Y luego, a partir del joven enamorado, es el momento en que se va a producir esa llamada, ¿no? La llamada en el camino del héroe, donde el héroe va a empezar a sentir una cierta incomodidad, una necesidad de partir, de irse de la zona de confort de su comunidad y salir a buscar eso que tiene que traer de vuelta a esa comunidad. Para eso debe cumplir la misión, ¿verdad? Si esto lo asimilamos al camino de la vida, podemos decir que en esta etapa el ego se nutre de valores, se nutre de conocimientos, el ego se socializa, ¿no? Aprende a vincularse con otros egos, aprende la autoridad, aprende el concepto del bien y del mal. En fin, está en una etapa de aprendizaje, de conformación, ¿no? De esa personalidad ficticia que es el ego, se conforma en esta etapa. Entonces, por ello, tenemos a los dioses celestiales, que estarían representados por el mago y la sacerdotisa, y ahora lo vamos a ver en detalle, y los dioses terrenales, o los padres terrenales, que son la emperatriz y el emperador, que se asimilarían a la reina y al rey, ¿no? En los cuentos de hadas, por ejemplo.
Y después el hierofante, en donde se produce la educación del héroe, ¿no? El héroe o la persona, ¿no? El individuo toma valores, mm, se conecta con el instinto religioso, ¿no? Empieza a darse cuenta que hay algo más allá de lo perceptible, ¿sí? Pero esa conciencia todavía está muy, muy imbuida, digamos, de los valores y de un sistema de creencias dogmatizado o estructurado en dogmas y demás, que tiene que ver con las religiones, ¿verdad? O sea, nosotros recibimos o el individuo se educa en la religión, en determinadas religiones, pero esas religiones tienen dogmas, tienen sistemas. Y luego en el joven enamorado, como decíamos antes, es donde se produce esa escisión, esa grieta, ¿no? Donde ya hay algo que no me cierra, tengo que buscar algo más, tengo que buscar mi propia vida, mi propia autonomía, y para eso aparece la etapa del carro, que es este personaje que vemos acá, que se sube a ese carro y atraviesa el fuego primordial, y empieza a vivir, o a buscar, mejor dicho, para poder vivir una vida más auténtica, más significativa y que le haga sentido a ese individuo, ¿sí? Esta es la etapa entonces del carro en la que el héroe sale de esa comunidad, se despega, se distancia y busca su propio camino. Entonces, con respecto a los dioses celestiales, una aclaración. Los dioses celestiales, Wang los va a ubicar dentro de una misma tríada, al loco, el mago y a la sacerdotisa, siendo en realidad que para él el loco es el origen, ¿no? Es ese origen, ese vacío, ese Big Bang, que da como origen después al mago y el mago a su vez da origen a la sacerdotisa. Es un sistema teorético, ¿no? Donde una condición se genera para crear a la próxima, ¿no? Desde ese vacío creativo y creador surge el primer pensamiento mental que tiene que ver con el mago, ¿no? Ese mago que va a poder conectar a través de su varita de caduceo los dos mundos, el mundo de lo manifestado y el mundo de lo inmanifestado. Fíjense que en la imagen el sol y la luna se encuentran en armonía, ¿verdad? Acá hay una integración de los opuestos, pero recién estamos, si pensáramos en un viaje, ¿no? Estamos en los ideales de esa resolución de ese viaje. Es como si el héroe se llevara la foto de lo que tiene que lograr, pero todavía no lo ha logrado, ¿verdad? Es un ideal. Y después viene el primer eh, elemento femenino que encontramos en el tarot, que se corresponde con la suma sacerdotisa, con el misterio, con la intuición, con el mundo de lo femenino, ¿no? Donde algo se empieza a gestar. Y eso que se empieza a gestar va a encontrar cabida o va a encontrar el canal, ¿no? El canal de protección y el canal de parto en la emperatriz, que va a dar origen a ese hijo, ¿no? Es como que esa semilla de ese hijo divino se planta en la sacerdotisa, que es fertilizada por el mago y toma cuerpo en la emperatriz, ¿sí? Esto parece muy abstracto, muy, muy arquetipizado, pero bueno, es de alguna manera como se explican en las mitologías el origen del mundo, el origen de la humanidad, ¿verdad? Y el mundo de los arquetipos, o sea, el mago y la sacerdotisa pertenecen a un mundo muy separado todavía de la experiencia de lo humano. Por eso Wang va a relacionar a Loco con Plutón, con este planeta que trae muerte y regeneración, a Urano con la ruptura, ¿no? La revolución, la comunicación, y a la sacerdotisa con lo neptuniano, con el planeta Neptuno, ¿no? Con la sensibilidad, con la experiencia oceánica, etcétera. Entonces, perdón, loco, mago y sacerdotisa se corresponden con los planetas transpersonales, porque estamos todavía lejos de la experiencia de lo humano. Si ustedes se fijan en la práctica, estas cartas
eh, no aparecen tan seguido, ¿no? Aparecen poco y cuando aparecen no hay que tomarlas como que son cartas al azar o con poco peso, son cartas que tienen muchísimo peso y que pueden modificar toda una lectura porque estamos hablando de energías muy potentes. Muy bien, ahora vamos a ver el loco específicamente. Y vamos a decir que el loco Wang lo va a relacionar con el arquetipo del espíritu y que es la raíz de todos los elementos, ¿no? De todos de los haces para él, ¿no? Porque se corresponde con el número uno. Él va a decir también que tiene que ver con la energía de Plutón y por ende va a regir a la carta de la muerte, que es Escorpio, ¿no? Entonces, en cuanto a simbología, vemos a un hombre que no tiene un ropaje específico como sí aparece en la carta de Rider White. Acá tiene el torso desnudo. Parece que está a punto de ponerse en acción, ¿verdad? Está como en una especie de precipicio, pero todo está desordenado. Fíjense que el cielo estrellado está abajo. Es como que es un mundo por formarse, ¿no? Es un mundo que se está a punto de formar. Después encontramos la pantera, que es un símbolo de un animal letal, ¿no? Su ataque es letal y es impredecible, o sea, ataca y listo, no hay vuelta atrás. El huevo de la creación rodeado de la serpiente, el mandala en forma de aspas, ¿no? Que implica movimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida, esa corona que tiene que ver con Keter, que es la sefirot más espiritualizada, flotando, ¿no? Nos da la idea de que todavía esa energía no bajó, ¿no? A lo material. Y esa rosa que tiene en la mano, una rosa que no se quema, que simbolizan de alguna manera el sí mismo y también el fuego espiritual. Bueno, entonces el loco Juan lo va a relacionar con el planeta Plutón. Por ende, las definiciones que aparecen en el libro Perfect Tarot Divination están muy relacionadas con este planeta. Yo les voy a leer algunas para que nos demos alguna idea. Tiene que ver con las masas, la regeneración, el renacimiento, el cambio radical, el inframundo, los derechos administrados por un bien común, las cosas ocultas, la confinación, el psicoanálisis, las ideas muy anticipadas al tiempo en que se vive. Y en sombra, bueno, es un arcano que nos conecta con el peligro, ¿no? Con el peligro de este caos justamente. Y al haber muchísimo caos, porque todavía no hay nada definido, ¿no? Es un arcano que trae mucho desconcierto también. Desconcierto, nos puede poner en situaciones difíciles, de mucho riesgo, ¿no? Mucha temeridad. Fíjense que él tampoco tiene una vestimenta, como les decía, a diferencia del Rider White, porque de alguna forma no está imbuido por la cultura todavía, no ha sido domesticado por la cultura, es un espíritu libre. Bueno, pasando al mago, el mago es el arquetipo que tiene que ver con la materia y el animus, la materia primera, ¿no? La prima materia. Y para Wang se va a asociar con el planeta Urano, por eso este arcano es revolucionario, es genial, es comunicativo, ¿no? Bueno, como ya vimos, es un componente muy importante de la creación, porque sin pensamiento no habría creación. Y para Wang va a regir la estrella, la carta de la estrella, porque al ser Urano, estrella Acuario, relacionada con Acuario, ahí está esa relación. El mago tiene este caduceo, ¿no? Como simbología más importante, donde une lo creado y lo no creado, ¿no? Y manifiesta, digamos, actos, situaciones en tierra a partir de esta comunicación.
Después, bueno, como dijimos, el Sol y la Luna en equilibrio, los materiales alquímicos, los elementos de la alquimia. Ustedes saben que Jung dedicó mucho tiempo de su obra y de su investigación para hacer su obra a partir de la alquimia. Entonces, bueno, acá Wang pone al mago no en la mesa de trabajo, que es la típica del Marsellés o del Rider White, donde aparecen los elementos, sino que él pone elementos, el fuego, el agua, como elementos antagónicos, el aire, que bueno, es propio, y en pos de constituir la materia, ¿no? De convertir ese elemento originario, que es el plomo, en el oro. También está relacionado con el animus, que es la personalidad masculina que existe en todas las mujeres y que en definitiva es esa personalidad que está en sombra y que la mujer, en este caso, tiene que rescatar de esa sombra para poder integrarla, ¿no? Integrarla y tener una psiquis más armónica con otros elementos para poder enriquecerla, ¿no? Con los elementos de la energía masculina. Bueno, si pensamos en lo mitológico, así como dijimos que el loco se relaciona con los mitos de la creación, ¿no? En este caso, el mago se va a relacionar con el dios Hermes para los griegos, que es el dios de la comunicación, el mensajero de los dioses, el Hermes psicopompo, el único dios que podía entrar y salir del inframundo sin ningún problema, el dios que es carismático, es creativo, tiene mucha flexibilidad, ¿no? Por esto que les decía, que puede entrar y salir de un mundo y de otro. Y es también este arquetipo que ayuda, asiste a Zeus cuando se lo pide, pero que no tiene la suficiente empatía como para adelantarse a los sentimientos o emociones del otro y prestar su ayuda. Si está disponible, va a ayudar. Si no está disponible o está demasiado por ahí distraído con sus propias cosas como para tomar este contacto, ¿verdad? Porque es puro aire, es un arquetipo que tiene que ver con el elemento aire. En sombra, bueno, por ejemplo, acá tenemos a Loki, ¿no? Tiene que ver con todo el lenguaje, digamos, la palabra en sombra, ¿no? Los chismes, los rumores, las calumnias, la palabra utilizada para sacar beneficio propio, engañando a los demás, en fin, todo el mundo de la palabra que está utilizada, ¿no? Para hacer crecer al otro o para beneficio de la comunidad o de algún bien, eh, de algo que sea beneficioso, sino que está puesto al servicio del engaño, ¿no? Entonces, como Wang lo va a relacionar con Urano, podemos decir que el mago tiene que ver con inventos, modernidad, el intelecto, la electrónica, las comunicaciones, los viajes por aire, la investigación, la profecía, la imaginación, la impulsividad, perdón, y la rebeldía. Y en sombra lo que dijimos, ¿no? El sarcasmo, la arrogancia, la burla, eh, este sistema nervioso también alterado, ¿no? Un exceso de mente. Piensen que Mercurio es tóxico, ¿no? Como componente, como elemento, como mineral, es un mineral tóxico. Entonces, la mente en exceso también se vuelve tóxica. Bueno, y pasamos ahora al arquetipo de la sacerdotisa, donde vamos a encontrar el primer principio femenino, y Wang lo va a relacionar con el planeta Neptuno, y por ende va a regir al juicio que él lo relaciona con el signo de Piscis. En este caso tenemos una mujer con una túnica, ¿no? Y que está flotando en ese mar, ¿no? En ese mar del inconsciente colectivo. Piensen que el mar es una zona de mucha fertilidad, ¿no? Y que tiene también varias facetas, lo oscuro, ¿no? O sea, en el fondo del mar, para acceder al fondo del mar hay que acceder con máquinas y demás, y todo un mundo debajo del mar que no conocemos. Y el mar de la superficie, ¿no? De la superficie que, bueno, este, lo podemos visualizar.
pero hay un mar que nosotros no visualizamos, que es el mar profundo, ¿verdad? Bueno, además en ese mar habitan un montón de criaturas y pensemos también que la diosa Afrodita surge de ese mar, ¿no? La diosa Afrodita surge como consecuencia de la castración de Urano. Entonces, de esa espuma del mar surge ella y viaja por ese mar hasta que termina siendo aceptada en el Olimpo. Entonces, podemos decir que hay una fertilidad y una abundancia relacionada con este arquetipo, como con todo arquetipo femenino, ¿sí? Lleva un libro en sus manos, ¿m? Piensen en el Marsellés y en el Rider White también, la papisa o la suma sacerdotisa lleva un libro que tiene que ver con la sabiduría, y en este caso Wang le ha puesto en lugar de un velo una máscara, ¿no? La máscara yunguiana, con la que podemos nosotros, como seres humanos, como individuos, entrar en este mundo del inconsciente colectivo, pero también salir, ¿no? Sería como una especie de hilo de Ariadna, donde podemos acceder, por ejemplo, y traer esos contenidos y volcarlos en la música y demás, pero siempre con una ligazón en tierra, ¿no? Porque si no estaríamos invadidos por esos contenidos del inconsciente colectivo y sería imposible vivir. Bueno, ella es la madre primordial y a la vez la siempre virgen, ¿no? Eh, Inspira este misticismo, estas ensoñaciones, pero también es un arquetipo que nos puede confundir y nos puede desilusionar, ¿verdad? Es como la idealización de algo que finalmente se cae ese velo, se cae ese velo de la irrealidad y descubrimos que no era así lo que pensábamos. Mm, Entonces, si asociamos en la mitología a este arcano, lo podemos ver reflejado en las diosas de la fertilidad, por ejemplo, en Isis, en Astarte, en Ishtar. ¿Qué nos va a decir Juan? Bueno, como lo relaciona con el planeta Neptuno, él en su libro The Perfect Tarot Divination pone algunos significados que yo he recogido y he traducido en este PDF. Por ejemplo, la fantasía, la desilusión, la mediunidad, los sueños, el agua, lo psíquico, las drogas, los químicos, la anestesia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo neptuniano, con la experiencia del oceánico, el cine, la música, la telepatía, en fin. Pasamos ahora al mundo de la emperatriz. El mundo de la emperatriz es un mundo mucho más concreto, porque ella es la madre tierra, en definitiva, ¿no? Y se va a relacionar con el planeta Venus y va a representar lo fructífero, ¿no? El fruto. Si ese germen, si ese embarazo lo encontrábamos en la sacerdotisa, que por otra parte en las diosas estas de la antigüedad se invocaban para tener buena suerte en los nacimientos, en los partos, en los embarazos, ya en la emperatriz ya tenemos el fruto concreto, ¿no? Ella está sentada en un trono rodeado de naturaleza, está ese trono, fertilidad total, ¿no? Pero fíjense que ya no es la fertilidad del agua, es ahora la fertilidad de la tierra. Y tiene los típicos atributos de lo femenino, la copa de oro, la paloma, que tiene que ver con Venus, esa especie de arco, que es una especie de caverna, ¿no? O de alguna manera es un umbral, ¿no? Que nos lleva a otra realidad. Y el dragón de atrás, que simboliza lo oscuro que hay en este arquetipo. Entonces, en la mitología la vamos a encontrar representada como Demeter, que es esta diosa, esta madre tierra para los griegos, que tiene en el mito, ella tiene una hija que se llama Core o Coré, a la que quiere muchísimo y son muy unidas. Y Core un día está recogiendo flores en un prado y aparece el carro de Hades, con Hades, ese carro de caballos negros, la rapta y la lleva al inframundo. Entonces Demeter se pasa mucho tiempo buscándola
hasta que se entera de dónde está y le pide a Zeus ayuda. Zeus era su hermano y, y el padre de su hija. Y entonces Zeus lo manda a Hermes a investigar y efectivamente se dan cuenta que, comprueban, mejor dicho, que Coré está allí y van a rescatarla. Y en el rescate, Hades está a punto de ceder y devolverla, pero advierte que ella ha comido un fruto en el inframundo, que es la granada, que finalmente se convierte en un símbolo del inframundo, y entonces ya no puede regresar. Pero como Demeter está tan triste y ha dejado ha dejado la tierra, la productividad de la tierra abandonada, entonces las tierras ya no dan fruto y los humanos se mueren de hambre, y si los humanos se mueren de hambre y se mueren, ya no tiene sentido la existencia de los dioses. Entonces hay que llegar a un pacto, y el pacto al que se llega es 6 meses en la superficie, en la tierra, 6 meses en el inframundo, y entonces los 6 meses que corresponden al invierno y al otoño son los meses en los que pasa Perséfone, porque ahora ya a partir del momento en que en que se firma ese pacto, entre comillas, ¿no? Se produce el cambio, digamos, la transformación de Coreo Core a Perséfone. Ya no es esa niña adolescente que está juntando flores en el prado, sino es ahora la reina del inframundo, ¿no? Entonces, en esos meses que ella pasa con su marido, la tierra está en oscuridad total porque Demeter está triste, y cuando ella vuelve a encontrarse con su madre, la tierra florece, que son la época de la primavera y el verano. Entonces, esto para contextualizar de alguna forma este arquetipo, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que en realidad esto que hablamos de las edades, ¿no? La doncella, la madre, la anciana sabia, por más que nosotros lo veamos en forma separada, porque tenemos un concepto lineal del tiempo, a nivel arquetípico conforman el mismo arquetipo. Es el arquetipo de la madre visto desde distintas caras, ¿sí? Lo mismo ocurre con el padre. El padre es ese joven enamorado que sale a la vida, y luego es el emperador, y luego es el anciano sabio, ¿sí? Son todas facetas de un mismo arquetipo. Entonces, como Wang lo va a relacionar con el planeta Venus, podemos ver algunos significados: belleza, feminidad, arte, sociabilidad, posesiones, romance, lujos, ornamentos. Y en cuanto a lo negativo, autoindulgencia, vaguedad, vanidad, desvalorización personal, pereza, indolencia, desidia, y también todos los aspectos que tienen que ver con lo devorador, lo castrador que hay en lo materno. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Bueno, el emperador tiene que ver con el arquetipo del padre y va a regir según Wang el signo de Aries, y por ende a todos los bastos de los arcanos menores. Está él a su vez regido por la torre, porque la torre está regida por el planeta Marte. Como Marte es el regente de Aries, por ende la torre tiene influencia sobre esta torre, ¿sí? Perdón, este arcano que es el padre. Bueno, como símbolos encontramos un panorama totalmente diferente al que encontrábamos en la emperatriz, porque acá no hay ni ornamentación, ni jardín desbordante, ni nada. El padre no necesita de todo eso. El padre es mucho más seco, más ordenado, más concreto, ¿no? Lo que aparece como símbolo allá en la parte final, digamos, de la carta, al fondo, es el castillo, ¿no? El castillo como lugar arquetípico, como símbolo de lo concreto. También tiene dos elementos en su mano: una espada que está en descanso, pero está alerta, y el cetro de poder, porque este hombre ha conquistado todo lo que tiene a base de sacrificio, de sufrimiento, de guerras, ¿verdad? Nadie le ha regalado nada. ¿Sí? Después en el mandala encontramos el cuadrado y el círculo, y el rojo como el símbolo de lo materno, perdón, de la materia. Quiere decir que este es un conquistador
de la materia. ¿Mm? En la simbología lo podemos asociar con Zeus, que es padre y gobernante del Olimpo, y padre y gobernante también de los hombres, ¿no? Y es ese hijo que derroca a su padre eh, y ocupa su poder, y que siempre va a tener ese temor, ¿no? De ser el mismo el derrocado. Bueno, en cuanto a los significados, él lo relaciona con liderazgos, con empresa, con gobiernos, con todo lo que tenga que ver con estructuras, con alguien también bastante impaciente, que no le gusta recibir órdenes, ¿no? Es bastante independiente y autónomo, con lo militar también por la idea de la guerra, de lo ariano, con la protección y la capacidad de proveer a la familia, con la fuerza de voluntad, con la impulsividad. Y en sombra tiene todos los aspectos negativos de lo masculino, ¿no? La arrogancia, bueno, eso es más ariano, pero en cuanto a lo masculino, como arquetipo sería la tiranía, el autoritarismo, ¿no? La rivalidad con el hijo, el enojo, los enojos, este, bueno, el miedo con el que a veces lo paterno, ¿no? Se maneja, ¿no? El abuso de poder, ¿no? El ejercer el miedo, ¿no? El temor reverencial, no me salía la palabra, perdón. Pasamos ahora al hierofante, que volvemos otra vez, este es otro aspecto de lo masculino. Es para Wang un signo de Tauro, o está, mejor dicho, relacionado con el signo de Tauro, regido por la emperatriz, y representa un poder temporal, ¿no? Un gobierno, una organización religiosa. Bueno, también encontramos un poco en sombra lo que veníamos diciendo del arquetipo masculino, ¿no? En sombra es eh, esta imposición de la voluntad, este constreñir al otro, lo dogmático, lo fanático, el autoritarismo, ¿no? Pero, sin embargo, también puede ser un arquetipo que tenga que ver con lo luminoso de lo paterno, de lo masculino, que es la capacidad para enseñar, para transmitir a través de la palabra, la filosofía, ¿no? Enseñanzas que van más allá del aprendizaje en cuanto a datos, sino que es el aprendizaje de cuestiones que tengan que ver con lo trascendente. En cuanto a la simbología, el elefante lo vemos sentado en un trono y tiene en sus manos un hombrecito y el mundo, ¿no? ¿Y esto con qué lo relaciona Wang? Bueno, con la idea del demiurgo. El demiurgo era un semidios, un dios creador menor, que tiene aspiraciones, ¿no? De ser un dios superior. Por eso se lo asocia también con lo demoníaco, ¿no? Con ese ángel caído que quería más, quería ser más, ¿no? Quería ser como Dios. Por eso después vamos a encontrar que el número 5 es el número de la crisis, el número del cambio. Y en realidad, ¿qué nos conduce a la crisis y el cambio? Bueno, lo demoníaco, ¿no? Si estamos en el paraíso y no necesitamos nada y estamos en un útero, en el Edén, bueno, no va a haber cambio. Hay cambio cuando Adán y Eva rompen ese equilibrio y de alguna manera la humanidad empieza su camino. Bueno, pasemos ahora al joven enamorado. Es una carta muy importante, muy difícil también de conectar, porque en general, y sobre todo en los mazos modernos, digamos, se la representa con la parejita feliz. Y eso es un poco también la sombra de estos tiempos, ¿no? De esta New Age, que quiere verlo todo de colores, ¿no? Y entonces aparece esta sombra, este diablo que ni parece un diablo, ¿no? Estoy hablando de los mazos modernos, o el colgado que parece una mujer colgada de un trampolín. Y no digo que esté mal, la verdad que son mazos hermosos, mucho colorido y muy lindos para trabajar con gente joven. En mi práctica los uso justamente para eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco pierden este sentido de lo sombrío, ¿no? De lo que hay que integrar, de lo que hay que trabajar.
Entonces, joven enamorado no es, en términos de Wang, por ejemplo, la parejita feliz, sino que es el primer hombre, el hombre primordial, el arquetipo del hijo, es el hombre original creado, ¿no? Es el Adán, es el héroe, ¿no? Es ese héroe que tiene que salir a buscar su autenticidad, que tienes que tratar de entender también su origen divino. Y en términos de Wang, es como el mago encarnado, ¿no? Si el mago era esa imago, digamos, del hombre, con todos sus aspectos, ¿no? Con la suma de sus potencialidades, con los cuatro elementos. El joven enamorado es ese mago encarnado que tiene que, con los recursos con los que posee, identificarlos, integrarlos y expandir esa conciencia, ¿no? Reconocer ese origen divino que está en todos nosotros y encontrarse con ese self, que es en definitiva ese gran regalo, ¿no? Que es el que tiene que ir a buscar y que finalmente encuentra, ¿no? Entonces acá hay una paradoja, lo que salgo a buscar es en definitiva lo que yo ya tenía, ¿no? Todo este mundo simbólico está lleno de paradojas, ¿no? El padre es a su vez el hijo es a su vez el padre. Entonces que a veces puede resultar difícil de entender, por lo que les digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados mentalmente, tenemos una educación que es una educación basada en lo racional, y entonces estamos, digamos, educados para pensar en compartimientos estancos, ¿no? Si es una cosa, no puede ser otra. Y en el mundo de lo simbólico, trabajamos todo el tiempo con las paradojas, ¿no? El dragón como símbolo es el símbolo de la destrucción, pero a su vez también puede ser el agente de la transformación, ¿no? Lo mismo que la serpiente. Entonces, entramos en una dualidad que a veces nos es difícil de, una dualidad y distintos significados o digamos, distintos atributos al mismo tiempo, distintas funciones, y eso puede resultar confuso, ¿sí? Pero bueno, volviendo al joven enamorado, acá lo vemos, el personaje que tiene las manos abiertas, él lo identifica con Adán, y esos personajes de abajo serían Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Que están de alguna manera paralizados. ¿Por qué? Están paralizados, ¿por qué? Porque tienen todas sus necesidades cubiertas, no necesitan hacer nada, ¿no? Entonces la introducción de esa serpiente, como les digo, la dualidad, ¿no? Que está en esta serpiente, la doble función, la serpiente como el agente del pecado, la que lleva a la destrucción, la que rompe una estructura, la que genera el caos, pero a la vez la serpiente que es agente de redención, porque sin esa ruptura, sin esa grieta, estarían todavía Adán y Eva y la humanidad entera en esa situación, con los brazos cruzados, sin poder hacer nada, ¿sí? También el joven enamorado es la unión de los opuestos, que como les digo, no es que cuando sale esta carta, ya está todo listo, estamos re enamorados, somos el uno para el otro, gemelos, almas gemelas totales, todo resuelto. Es como una foto de lo que tengo que lograr, ¿no? Pero no lograr con el otro, lograr primero en mí, para que después, cuando haya un otro, eso pueda de alguna manera integrarse, ¿no? Cuando ese animus que está presente en la psiquis de una mujer y que está constituido por las figuras paternas, se hace carne, ¿no? Ella lo ve en carne, en la carne y hueso, digamos, de un hombre. eh, bueno, ahí es donde se produce la alineación, digamos, con ese arquetipo, ¿no? Resuena ese arquetipo en su interior y entonces se produce el encuentro, ¿no? Pero el encuentro tiene que ser primero el encuentro de lo femenino y lo masculino, se tiene que producir internamente, ¿no? El matrimonio místico tiene que existir previamente y la mujer debería tener, ¿no? En términos ideales, una muy buena relación con su ánimos para que las relaciones con los hombres que ella vaya encontrando en la vida o el hombre
también sea una relación productiva y propenda a su propio desarrollo personal, no a su destrucción. Esa es un poco la idea, ¿sí? Bueno, entonces sigamos con el PDF y vamos a ver cómo estas tres cartas están íntimamente ligadas. A partir de acá y de la segunda etapa, el segundo estadio, vamos a empezar a ver cómo los arcanos se empiezan a relacionar, ¿no? Empiezan a jugar uno con otro. Por ejemplo, el joven enamorado se sube a ese carro cuando se va de su comunidad, se separa psicológica y físicamente de su comunidad, el héroe, en los mitos, y hace girar, dice Wang, las ruedas de la carta de la fortuna, ¿no? De la rueda de la fortuna. ¿Por qué? Porque es ese mismo hombrecito, si vemos, el mismo hombrecito que forma parte de esa rueda que está en el centro, ¿verdad? Y que atrás está la madre, que es la diosa Fortuna, que le va a traer a ese hombre ese conjunto de experiencias, ese conjunto de experiencias que tiene que ver con los colores de la rueda que representan los signos del zodíaco, ¿verdad? Entonces ahí vemos esta relación. Este hombre sale al mundo, pero no va a controlarlo todo. Cree que va a controlarlo todo, ¿no? En ese carro arremete, pero luego va a ir descubriendo que quien maneja la rueda no es él, sino la diosa Fortuna. Y vamos directamente al carro para decir que es esa fuerza vital y original que va a dirigir las energías opuestas en la personalidad y se alinea con el ser. Wang lo va a relacionar con un espíritu, ¿verdad? Con un espíritu que de alguna manera direcciona ese carro. Por eso él lo relaciona con el planeta Mercurio y con el ermitaño que va a estar regido por Virgo, ¿sí? Entonces, en este carro, que es el carro romano de la victoria como antecedente, no estamos frente a la victoria, sino que estamos frente a la posibilidad de una transformación apoteótica, ¿sí? Que es nada más y nada menos que poder acceder a esa naturaleza íntima y profunda. Y con el carro, que es un vehículo, eh, es hacia donde vamos, lo que nos permite esa transformación, ¿sí? Podríamos pensar en el carro también como, se me ocurre, ¿no? Ahora en este momento, eh, como por ejemplo lo terapéutico, ¿no? Cuando uno hace una terapia, bueno, entra en un espacio terapéutico como paciente, digo, bueno, de alguna manera se sube a un carro, ¿no? Quizás ese carro esté guiado con el terapeuta, ¿no? Que lo va de alguna manera orientando, pero el trabajo es personal, siempre personal, y esa psicoterapia o esa terapia puede ser asimilable a la idea del carro, ¿no? O sea, es un vehículo, es un puente. En la mitología tenemos a Faetón como el hijo del dios solar de Helios, en la mitología griega, que le presta el carro a su hijo, pero le da una advertencia, no lo podés poner ni tan cerca de la tierra porque te vas a quemar las cosechas, ni tan lejos de la tierra porque, bueno, va a entrar la tierra en una oscuridad total. La búsqueda del equilibrio, ¿no? Una vez más, la búsqueda del equilibrio. ¿Qué hace Faetón? Como es una personalidad joven e inexperta y apasionada, hace lo que quiere con el carro, desobedece totalmente a su padre, un poco por impericia también, otro poco por rebeldía, y finalmente termina siendo muerto, matado por Zeus. Bueno, algunos significados, viajes cortos, comunicación, todo lo que tenga que ver con la palabra, la memoria, la diversidad, los documentos, la razón, la neutralidad. Y en sombra, bueno, la arrogancia, el descontrol, la indecisión, el nerviosismo, los desórdenes de la conducta, el estrés, un sistema nervioso también muy alterado, ¿no? Si lo relacionamos con lo mercurial,
la pérdida de la memoria, alguien que tiene mucho talento pero desprecia sus talentos, no los puede llevar a cabo. Bueno, en fin. Y acá llegamos al último arcano, entonces que cierra la primera etapa de este camino del héroe y del tarot. Se podría hablar muchísimo más del camino del héroe, el nacimiento, todo eso lo pueden leer en Joseph Campbell. Nosotros para el tarot no nos metemos, no ahondamos tanto en la vida del héroe porque excede, porque a nosotros nos interesa el tarot, ese es un curso de tarot, no de mitología, ni específicamente de mitología del héroe. Entonces el mito del héroe nos sirve como encuadre, ¿sí? Como encuadre para poder entender que el camino del que nos plantea el tarot es ni más ni menos que un camino de evolución de la conciencia. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.